Hola, queridos amigos y amigas. Y para los que no nos conocemos, mi nombre es Alexandra Zamora. Yo soy teóloga y tengo una maestría en comunicación transcultural y un doctorado en consejería bíblica. Y hoy traigo para ti un estudio en la palabra de Dios, precisamente en el libro de Apocalipsis. Estamos en una serie. Sí, esto es un playlist, el libro de Apocalipsis, que tú lo encuentras aquí en este mismo podcast, aquí en este canal de YouTube, en mi canal, Alexandra Zamora. Ahí está el libro de Apocalipsis y ahí encuentras todos los estudios del libro de Apocalipsis hasta el capítulo 21, que es el capítulo que estamos estudiando. Hoy veremos del verso 8 en adelante. Ya estamos llegando al final de este libro maravilloso. Y bueno, te recuerdo que si tú te gusta el contenido de nuestros estudios de este canal, que te suscribas al canal y también que le des un like al estudio de hoy, si te gusta, si te parece bueno, y que lo envíes a otras personas, porque de esta manera colaboras con un granito de arena para que la palabra de Dios siga visitando muchos hogares más, muchas familias más. Bueno, sin más, vamos a continuar. Apocalipsis 21 del 8 al 27. Y dice así la palabra del Señor. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me dijo, ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la vara y midió 12.000 estadios. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla, que tenía 144 codos, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas, y el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con rubí, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero con su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella
todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Estamos ante uno de los textos bíblicos más fascinantes de todo el Nuevo Testamento, así que preparémonos. En esta segunda parte del capítulo 21 del libro de Apocalipsis, se nos está narrando una parte de lo que Juan está observando en el cielo, de lo que va a suceder en la eternidad, al final de los tiempos, cuando todos los creyentes pasen a morar con Dios, a vivir con Dios por la eternidad. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Así que preparémonos espiritual, pero también preparémonos en poder reconocer el tesoro tan grande que se nos ha entregado gratis, porque en realidad nosotros no pagamos ningún precio, lo pagó Jesús por nosotros. El poder vivir en la eternidad con Dios. Y de eso se trata el estudio de hoy. Durante todo este capítulo estaremos aprendiendo sobre la descripción de la Nueva Jerusalén. Está narrada con unos colores espectaculares, impresionantes. ¿Y esto para qué? Para darnos a nosotros una idea de cuán bello, de cuán fascinante, de cuánto nos vamos a sorprender de la belleza del lugar que Dios tiene para nosotros. De aquel lugar que Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, yo me voy a preparar morada para vosotros. Ese es el lugar del cual vamos a estar aprendiendo hoy. El verso 9 dice, se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me dijo, ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Yo sé que, y es muy interesante, creo que lo debemos de notar, que este ángel, este es el ángel que tenía las 7 copas con las 7 últimas plagas. Y dice que es ese mismo ángel, es el que ahora se dirige a Juan y le dice que le va a presentar a la esposa del Cordero. O sea, le va a presentar a la novia, a la esposa del Cordero, a la iglesia, que está conformada por todos los creyentes. Pero qué interesante, ¿no? Aquel mismo ángel que antes llevó juicios para todos los incrédulos, los que aborrecieron a Dios, los que resistieron la gracia y el amor de Dios, es el mismo que ahora le va a presentar a la esposa del Cordero, a Juan. Y pareciera que el autor le interesa verdaderamente que nosotros apreciemos que es el mismo ángel y el contraste además, porque fíjense que cuando este ángel presentó todas esas copas, copas que ahora están vacías, porque fueron derramadas. Recuerdan, cada uno de los juicios era una de estas copas que era derramada, de estas vasijas que eran derramadas. Bueno, ahora que va a ser usado este ángel para presentarle a Juan a la iglesia, a la esposa del Cordero, para que Juan la vea, me parece a mí que aquí el autor quiere hacer ese contraste fuerte, ya que ese ángel anteriormente había presentado también a la gran ramera en el texto bíblico que estudiamos en el capítulo 17. Es el mismo ángel y es interesante porque es inclusive la misma manera. Esta introducción que se hace es muy parecida. En un caso a la gran ramera y ahora la esposa del Cordero. El verso 10 dice, me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios.
Bueno, lo llevó en el espíritu. Notemos que no lo llevó en el cuerpo humano, sino que lo llevó en el espíritu. Y esto es muy rico en el mundo espiritual y nos recuerda que el mundo espiritual es muy diferente al material. O sea, Juan aquí está viajando en el espíritu. Yo he tenido varias experiencias muy interesantes, fascinantes con Dios, eh, pero no podría decir que en algún momento viajé, aunque sí tuve experiencias, he tenido experiencias muy, muy interesantes, muy vívidas, en donde yo he estado en otros lugares y no precisamente donde yo estaba físicamente, como es, por ejemplo, el momento de mi conversión, que muchos de ustedes conocen, que yo fui llevada a un lugar donde que era una playa y que había un avión cromado grande parqueado en la playa. Y yo estaba ahí y yo venía caminando para salir del avión porque todas las personas iban saliendo del avión. Y conforme iban saliendo había una fila larga que se iba a meter a unas cuevas que daban allá al final de la playa. Pero en la sensación que yo tenía durante esta experiencia con Dios, yo sabía que las cuevas no eran un lugar bueno. Sin embargo, la gente seguía bajando del avión y encaminándose hacia allá. Pero cuando yo puse mi pie en la última escalerilla del avión, yo vi un traje blanco, una tela blanca, brillante, resplandeciente. Y Jesús puso su brazo alrededor de mis hombros y cambió mi dirección. Y en lugar de que yo siguiera caminando hacia las cuevas, me llevó a lo largo de la playa y me predicó el Evangelio. Y cuando terminó, me dijo, ahora regresa y cuéntales que yo soy tu Señor, que yo soy tu Dios. Ese fue el día en que yo empecé a caminar con Jesús. La historia tiene muchísimos más detalles, pero lo que sí quiero compartir contigo hoy es que estas experiencias sobrenaturales con Dios son reales. Yo las he vivido y no las he vivido solo una vez, he vivido en varias oportunidades. Ahora, Juan aquí es llevado a un lugar alto. Dice que fue llevado por el Espíritu a una montaña grande y elevada. Esto nos habla de que en el cielo, porque todo esto está sucediendo en el nuevo cielo, esto nos habla de que ese lugar tendrá montañas, que serán grandes y que serán elevadas. Y me mostró la ciudad santa, Jerusalén. De nuevo, ¿qué nos dice que esté aquí la palabra Jerusalén? Bueno, la importancia que he repetido en diferentes ocasiones que tiene Israel y Jerusalén en el plan de Dios. Israel, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento y que luego llega los gentiles a unirse y todos los creyentes se convierten en la iglesia de Jesús. Esta descripción hermosa que se hace sobre la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, tiene como propósito que tú y yo podamos ver una representación simbólica de la hermosura y la gloria con que Dios ha preparado a la esposa del Cordero, que es la iglesia, y que es conformada por todos nosotros. Tú y yo estaremos ahí. Estamos hablando de ti y de mí en el futuro. Esto es lo que Juan está viendo, que tú y yo vamos a estar ahí. Y me imagino que tú en este momento que estoy hablando esto piensas lo mismo que yo. ¿Y quién soy yo? ¿Acaso que yo merezco tanto privilegio? ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que no lo merecemos. Que no importa cuántos años tengamos de caminar con Jesús, de vivir una vida en santidad de acuerdo a lo que nosotros humanamente podemos, de conocer la palabra, de estudiarla, de ir por la vida haciendo el bien. A pesar de todo eso, tú y yo sabemos que nosotros no merecemos tanto honor.
Por eso es que es por gracia. Por eso es que una persona que verdaderamente tiene un encuentro con Jesús va a dar como respuesta la gratitud, la humildad, el darle a Él gloria y honra. Porque entre más nos da Dios sin merecerlo, más gratitud surge en nuestro corazón y menos ganas de echarnos algún crédito o de darnos algún tipo de reconocimiento. Y esta es una dinámica espiritual interesantísima, porque entre más tú te acercas a Dios, más conoces su palabra, más tratas de vivir de acuerdo a sus principios, más agradecimiento va a florecer en tu corazón y más deseos de servirle, más deseos de compartir con otros el Evangelio. De hecho, si a mí alguien me pregunta, Alexandra, ¿cómo puedo saber si yo tengo, si yo verdaderamente he tenido un encuentro con Jesús? Yo creo que uno de los termómetros es cuando una persona quiere compartir las buenas nuevas con otros. Yo creo que esa es la culminación del discipulado cristiano. Cuando discipulamos a una persona y la formamos al punto que esa persona tiene esa efervescencia, esa energía interna que le motiva a compartir el Evangelio, que le da dolor cuando no lo puede compartir, que se angustia cuando alguien se va y se va sin Cristo. Sí, esto es parte de la dinámica espiritual del Espíritu Santo trabajando en la vida del creyente. Y aquí Juan es llevado en el Espíritu. Entonces yo quiero que usted se sumerja dentro de esta experiencia que Juan está teniendo y usted ahí dentro de lo que usted puede, acepte que hay estas experiencias espirituales para que también usted un día pueda saborear uno de estos momentos que es tan personalizado de cada quien. No todo el mundo tiene que tener una vivencia como la que yo tuve cuando yo empecé a seguir a Jesús. Mire, yo le vi aquel manto blanco, vi aquel manto blanco brillante. Yo no conocía la Biblia. Yo no sabía de mantos brillantes. Yo no sabía lo que hoy sé de los trajes blancos resplandecientes que nos habla el libro Apocalipsis. Yo nunca había leído Apocalipsis. Y muchas cosas más que cuando tú tienes esas experiencias, te activan, te reavivan la fe, te la confirman inclusive con lo que ya el texto bíblico te ha dicho. Bueno, es una experiencia maravillosa la que está teniendo Juan y esto nos lo está compartiendo. Pero lo cierto es que Juan viaja en espíritu y no en cuerpo. ¿Y a dónde viaja? A la residencia misma eterna de los santos, a la residencia que tú y yo tendremos. Con Dios. Es que es con Dios, o sea, porque no es que nos regaló una casa y nos dio la llave. No, es que la casa donde vamos a vivir es la de Él. Él está ahí. Vamos a morar con Dios. Y claro, es que ahora sí podemos morar con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Te recordará que el Antiguo Testamento dice que ningún ser humano puede estar en la presencia de Dios y seguir vivo. Por eso Elías, el profeta, cuando en un momento dado tuvo un encuentro con Dios, se escondió la cara, porque él sabía que si él veía a Dios caía muerto. Y por eso los profetas también. Sin embargo, nosotros ahora podremos estar en la presencia de Dios porque estamos en Cristo, porque Cristo nos justificó, nos santificó. Entonces ahora podemos estar en la presencia de Dios Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo se van conectando todas las piezas, este engranaje del plan de redención tan maravilloso, que sí es simple, si lo queremos poner simple, da para ponerlo simple, pero que si lo empezamos a escudriñar en el texto bíblico, es un engranaje complejo, porque vamos viendo cómo se conectan las profecías del Antiguo Testamento con los cumplimientos de Apocalipsis, palabras que uno escuchó, textos bíblicos del Nuevo Testamento, de la boca de Jesús, cómo toman relevancia ahora en Apocalipsis.
Entonces vas viendo cómo ese engranaje se va armando y todo va teniendo sentido. Todo lo que antes no habías entendido, ahora lo entiendes. Ahora entiendes, por eso dijo aquello, esto significa aquello otro que dijo. Y el compendio bíblico va teniendo mucho más significado conforme vas madurando en la fe y vas adquiriendo más conocimiento. Esta descripción hermosa que se hace sobre la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, tiene como propósito eso, amigos. Es una representación simbólica de la hermosura y la gloria con que Dios ha preparado a la esposa del Cordero, a la iglesia y la morada para nosotros. El verso 11 dice, resplandecía con la gloria de Dios y su brillo. Era como el de una piedra preciosa. Vean la descripción que hace. Resplandecía con la gloria de Dios, la gloria. Y la palabra gloria es el Shekinah de Dios. Es aquella misma palabra en Isaías capítulo 6, cuando el profeta Isaías está en la presencia de Dios. Y él dice, y Dios dice que anda buscando a alguien que proclame el mensaje. Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. Sí, el Shekinah de Dios dice que descendió en aquel lugar. Bueno, esa es la gloria de Dios que está en este lugar. Es un brillo como el de una piedra preciosa, dice Juan, semejante al jaspe transparente, que posiblemente no es el mismo jaspe que nosotros conocemos hoy. Dios va a estar presente. Efesios 5:27, el apóstol Pablo nos dice que en algún momento Dios, Jesús, va a presentarles a la esposa gloriosa. Eso dice Efesios 5, que Jesús va a presentarle al Padre la esposa gloriosa. Intenta enseñarnos de todas estas bellezas espirituales de la iglesia. Ahora, el jaspe es una piedra que, que escribe aquí, que se escribe en griego. En latín, por cierto, significa lo mismo y en griego igual. En varios idiomas modernos se dice jaspe. Es muy posible que ha cambiado de apariencia en nuestro tiempo. El color antiguamente, cuando Juan escribe, era verde, oscuro, muy transparente, que era parte de los jaspes que se usaban para esculpir. Se usaba una piedra preciosa para esculpir. En este caso nos lo presenta con un aspecto muy brillante, dándonos a entender que era algo de mucho valor, muchísimo valor. El verso 12 tenía una muralla grande y alta, o sea, la Nueva Jerusalén tenía una muralla. Ustedes recuerdan, ¿no? Lo que son las medinas, por ejemplo, en los países árabes o en Israel, la Medina, sí, esas eran las ciudades antiguas. Lo que hoy en los países árabes son como los mercados que adentro venden todo tipo de cosas del país, pero que tienen una muralla. Si usted ha ido a Jerusalén, sabe a qué me estoy refiriendo, que tiene una muralla y que tiene varias puertas. Bueno, las ciudades antiguas tenían estas murallas para protegerlas de los invasores. Era a través de las murallas que se protegían, como lo vemos en las películas muchas veces. Bueno, en la Jerusalén que Juan ve, lógicamente, Juan está viviendo una experiencia con elementos de la época. Entonces, tenía una muralla grande y alta. Y dice que tenía 12 puertas custodiadas por 12 ángeles. O sea, habían 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Ponga atención a eso. De nuevo, las 12 tribus de Israel. O sea, de nuevo, aquí en el Apocalipsis 21, una nueva mención de Israel. 3 puertas al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. O sea, por cada lado habían 3 puertas. 12 puertas guardadas por 12 ángeles, con nombres escritos en las puertas de las tribus de Israel. Ezequiel
Interesante. Ezequiel 48, del verso 31 al 34, dice así esta profecía. Ezequiel es un libro que se escribió cientos de años antes de Cristo, antes de que se escribiera Apocalipsis, que se escribe en el año 100 después de Cristo, por cierto, ¿no? Y dice así Ezequiel en esa profecía: las puertas de la ciudad tendrán los nombres de las tribus de Israel. Mire, ya Ezequiel profetizaba: al norte habrá tres puertas. Luego el 32 dice: por el este la ciudad medirá 4.500 codos de largo y tendrá tres puertas. Y así la sigue describiendo Ezequiel. O sea, esto que estamos estudiando en Apocalipsis, Ezequiel ya lo había visto muchos años, cientos de años antes de la venida de Jesucristo. Podríamos decir que esta referencia que hace Juan al Antiguo Testamento nos muestra a nosotros la continuidad de la iglesia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y al final de los tiempos. La continuidad de la iglesia. Si la iglesia nace en el Pentecostés, pero el padre de la fe fue Abraham, y ya Abraham fue salvo por fe, y está en el Antiguo Testamento. O sea que de alguna manera la comunidad de creyentes, el movimiento de la fe, inicia desde Abraham, el padre de la fe. El verso 14 dice: la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí aparecen los apóstoles. Ellos están ahí. Y es que recordemos que Mateo 19, verso 28, Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, aquello que Jesús les dijo está sucediendo acá, en esta extraordinaria experiencia de Juan viendo al futuro. El verso 15: el ángel que hablaba conmigo llevaba una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, o sea, como cúbica. Medía lo mismo de largo que de ancho, era como un cubo gigante. El ángel midió la ciudad con la vara y midió 12.000 estadios. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla, que tenía 144 codos según las medidas humanas que el ángel estaba empleando. Estas son unas medidas extraordinarias, nosotros las tenemos que pasar poco a kilómetros para poder entender, o a millas, ¿verdad? Dependiendo del país donde estemos. Pero podemos ver que nos están dando la medida de un cubo gigante. La medida era de 12.000 estadios, que vendrían a ser como 2.700 kilómetros por cada lado. Luego nos dice que el muro tenía 144 codos, o sea, un codo era la mitad de largo de un brazo, o sea, unos 50 centímetros aproximadamente. Estamos hablando que medía como 70 metros. Posiblemente esa sea la medida del grueso de la muralla, 70 metros. Y recordemos que Babilonia, que la estudiamos en algún momento cuando estudiamos el libro de Jonás, que Babilonia, el grueso de la muralla de Babilonia, cabían 3 carruseles de caballos en el grueso de la muralla. O sea que las murallas de la época de las ciudades en la época eran gruesas, eran bien gruesas. Los muros de las ciudades en esa época tenían que ser además muy fuertes para proteger las ciudades de los ataques de imperios enemigos. El verso 18 dice: la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Hay muchos estudiosos
que se ponen a tratar de buscarle sentido, porque unos dicen, pero es muy pequeño este cubo, 2.700 kilómetros cuadrados, o sea, es muy pequeño. Bueno, pero recordemos que esto puede ser un simbolismo, pero también recordemos que podría ser perfectamente, o sea, que tenga, que sea un cubo, pero que en el cual se puede vivir en un montón de diferentes layers, de diferentes capas. Y quién sabe cómo va a hacer eso, ¿no? ¿Quién sabe cómo va a hacer eso? Yo me pongo a pensar que el hecho de que Dios nos esté dando todas estas descripciones es para maravillarnos, más que nada. Porque el ángel tiene una vara de oro o una vara de madera sería relevante. Bueno, es relevante porque si es oro, es grandeza, es esplendor. O sea, Dios está tratando de usar todos los elementos que a ti y a mí nos sorprenderían o nos podrían parecer maravillosos. Inclusive, yo creo que muchos de los colores que vamos a estudiar ahora de estas piedras ni siquiera existen aquí en la Tierra. Podríamos llevarnos sorpresas. El verso 18 que leíamos dice, la ciudad era de oro puro, pero con un brillo como de cristal pulido. Yo no recuerdo haber estudiado en mi vida de oro que es como cristal puro. O sea, esto es fascinante, sencillamente fascinante. O sea, nos, o sea, en buen costarricense diríamos, la sacó del estadio. Dios con esta nueva Jerusalén tan espectacular. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas, con toda clase. Jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, rubí, crisólito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto, amatista. Y nos describe que los fundamentos del muro eh, usando la palabra que actualmente significa cosmético, por cierto. Dice que el muro estaba decorado. Aquí la palabra decorado es la palabra cosmético, de donde se deriva la palabra que hoy tú y yo usamos como cosméticos, para hablar de embellecidos, ¿no? Describe los cimientos con una lista de 12 piedras preciosas. Y oigan qué interesante, de las cuales 8 estaban en los pectorales, en la parte del pecho, de los trajes que usaban los sumos sacerdotes, que servían en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Los sacerdotes usaban un cierto tatuaje que Dios lo había diseñado y dentro de eso un pectoral y ahí había unas piedras preciosas. De las 12 piedras mencionadas acá, 8 son las mismas del pectoral. Éxodo 28 habla de esos trajes, 28, 17 al 20. Engarzarás en el 4 hileras de piedras preciosas. En la primera hilera pondrás un rubí, un crisólito, una esmeralda. En la segunda una turquesa, un zafiro, un jade. En la tercera un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta un topacio, un ónice y un jaspe. Aquí está dando las instrucciones Dios de cómo se prepararía el pectoral de los sacerdotes con estas piedras que acabo de mencionar. El zafiro, si nos vamos a la época a estudiar lo que era un zafiro en aquel momento, se trata de lo que, bueno, nos dice Plinio. Plinio es un historiador romano, por cierto. Dice que se describe como un azul cielo con manchas doradas. ¿Mm? Algunos dicen que podría ser el lápiz lazuli, pero bueno, esas son conjeturas y especulaciones. Eh, lo más que nosotros conocemos es que es un azul cielo y que tiene manchas doradas por la descripción de Plinio. El ágata era un silicato de color cobre
a su lado que apuntaba en las cercanías, que existía mucho en las cercanías, como en Calcedonia, y arrojaba reflejos como de verde, como el verde que tienen las palomas en los cuellos. ¿Han visto las plumas de las aves que tienen unos verdes intensos, bellísimos? Este, algo parecido, como el de los pavos reales. Este es el ágata. A mí me encanta este lugar del cielo. Tiene todos los colores míos, o sea, el verde lo tiene por todo lado. Así que yo fascinada aquí con el verde. Luego la esmeralda. En este caso es idéntica a la esmeralda moderna. No había diferencia. Que por cierto, Plinio la describe también como más verde que todas las piedras. El ónice tenía como el aspecto de un ónice blanco, jaspeado. Yo nunca lo he visto. Jaspeado con rojo y con marrón. Se usaba mucho para crear medallones. El sexto era el rubí, el rojo intenso, que se se podía usar como soporte para usarlo con muchas otras piedras. El crisólito, los estudiosos encuentran muy difícil el poder describir a qué se refiere esta piedra. El berilo era una piedra azul marino o verde marino. El topacio era una piedra transparente de color verde dorado, de mucho valor para los judíos. El topacio. Job lo menciona como un topacio de Etiopía. Se lo puede encontrar en Job capítulo 28, verso 19, si lo quiere buscar luego. El crisoprasa equivaldría como a lo que es un zafiro moderno, algo parecido. Todas estas piedras, las más valiosas, lo mejor de lo mejor que existía en la época, lo más brillante, lo más fascinante, lo más esplendoroso. Pero y con todo y esto, queridos amigos y amigas, lo más importante de ese lugar en la eternidad, en el futuro que Juan está viendo, es que en ese lugar estará Dios. Eso es mucho más importante que el jaspe, que el onis, que la esmeralda y que todo lo demás que he escrito acá. Ahí estará Dios. Y tú y yo podremos estar con Él. ¡Qué fascinante! ¡Qué experiencia! Interesantísimo, porque es que yo no me lo puedo imaginar de otra manera a un Dios que ha hecho este planeta tan sofisticado, que creó la vida en el vientre de la mujer. O sea, cuando vemos la fauna, la flora, todo este drenaje tan maravilloso de las constelaciones, de los astros girando uniformemente, o sea, todo este universo tan bellísimo. Si no nos queda otra más que pensar que estar en la presencia de Dios debe ser como estar sentado a los pies de Dios, escuchándolo, babeando. Se pueden imaginar todo lo que vamos a oír, a ver. O sea, debe ser fascinante. Yo me lo imagino de un gran estímulo a mi cerebro, porque claro, yo disfruto mucho aprender, yo disfruto y me fascino con esas cosas. Usted podría imaginárselo comiendo, bueno, pero yo no, porque a mí no me fascina comer, pero me encanta aprender. Me gusta comer, sí, también, de vez en cuando, pero definitivamente yo prefiero aprender que comer. Ahora, el verso 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. ¡Wow! ¿Oyó? Cada puerta de una perla. Esto es una perla gigante. ¿Te puedes imaginar? Una puerta de la ciudad. Es que no es de una casa, ¿verdad? Es una perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No, qué maravilla. Qué maravilla. Claro. Con esa luz, con esos brillos y esos colores, ahora entiendo por qué el sol no va a ser necesario. Porque todo el brillo está ahí, con la presencia misma de Dios y todas esas.
esas luces que traerán las perlas. Otra de las descripciones interesantes es la que se hace este, sobre las calles de oro, en una de las enseñanzas de Jesús para el reino, que era para el reino de Dios, de los cielos, dice que el reino de los cielos es como alguien que encuentra una perla, ¿sí? ¿Se acuerdan? En una de las enseñanzas de las parábolas dice, el reino de los cielos es como alguien que encuentra una perla. Bueno, aquí las perlas salen a la luz y son la puerta, las puertas de la ciudad. Aquí el autor está tratando de usar un lenguaje humano para poder describir la magnífica hermosura de la iglesia, de la esposa, del futuro que nos espera. Y aunque es maravilloso pensar que vamos a caminar por esas calles de oro y que vamos a disfrutar de esas piedras maravillosas y de esos brillos y de todo, definitivamente, póngase usted a pensar que usted se va a poder sentar con Abraham, a oír las historias de Abraham. ¿Cómo fue que él creyó cuando no había nada, de nada, porque fue el padre de la fe el primero? ¿O qué le parece sentarnos a los pies de Moisés para oír cómo sucedieron las 10 plagas? Y seguro nos va a decir que el primero impresionado era él cuando sucedían. Porque Moisés era un incrédulo, recuerdan. No le creía a Dios, no creía que Dios podía. O sea que Moisés fue como quien dice por pura fe, confiando en que Dios lo hacía y seguro mandaba las plagas y volvía a ver por otro lado, por si acaso no pasaba. Estoy bromeando. Pero bueno, sí creo que va a ser muy, muy interesante conversar con un Daniel. ¿Cómo se metió al fuego y cómo que no se quemó? ¿Y qué pasó cuando entraron los leones y no se lo comieron? ¿Cómo fue? No sé. Historias de historias que vamos a poder escuchar de ellos. El verso 22. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Upa, no hay templo, ahí no hay templo. Notemos que esta ciudad no va a tener templo, porque no lo va a necesitar, porque Dios es el templo. ¿Para qué fue creado el templo? Con el único propósito de crear un espacio de reunión entre Dios y el hombre. El templo siempre ha sido un espacio entre Dios y el hombre. Para eso es. ¿Para qué vamos a la iglesia? Para crear un espacio para aprender la palabra de Dios, para compartir, para hablar del Señor, para estudiar. Para eso somos iglesia, para eso vamos a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Recordemos que nunca fue la intención de Dios que la iglesia fuera un edificio. La iglesia siempre han sido las personas. Bueno, aquí ya no es necesario un templo, porque no hay que matar un cordero una vez al año y porque Dios está ahí, está en todas partes. No tenemos que ir a un lugar, no tenemos que venir aquí a la plataforma de Zoom a aprender la palabra. La aprenderemos ahí a los pies de Dios, estaremos ahí a los pies de Dios, estaremos con la palabra, viviremos con la palabra en un reino de justicia, en un reino de perfección. Claro que en la cabecita no nos cabe ese tema de perfección ni de justicia. El verso 23, la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren. Recuerden, en el estudio anterior les dije que para mí era una gran pérdida el tema de la playa, el tema de los atardeceres, porque me encantan, pero muchísimo. Yo, lo que es la luna llena, lo tengo en mi calendario, imagínense. El día que hace luna llena, yo ese día bloqueo totalmente mi tarde y me voy a caminar a la playa y voy a esperar esa luna que salga roja, esplendorosa allá al final del mar. Y los atardeceres para mí son, o sea, son como un ritual. O sea, yo los atardeceres no me hablen, no me molesten, no me hagas bulla. O sea, yo estoy disfrutando el atardecer y viendo a Dios en toda esa maravilla. Bueno, para mí, cuando me di cuenta que no iba a haber
mar, yo dije, ups, y los atardeceres. Bueno, los atardeceres también se dan en las montañas, pero yo lo relacioné con el mar. Dice que las naciones eh, no lo van a necesitar, porque la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la va a iluminar y el Cordero es su lumbrera. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esto me recuerda, estas luces y todo esto me recuerda, este, tristemente, cuando Satanás fue echado del cielo. La Biblia dice que él era el lucero de la mañana, que era el ángel de la música. El texto bíblico dice que Satanás era tan bello y que tenía una música tan bellísima antes de su caída, que dice que cuando él caminaba, hacía música. O sea, no que tocaba un instrumento, no que él hacía música al caminar. Eso dice el texto bíblico. Ese era el lugar que Dios le había dado. Y aún así él traiciona a Dios y él quiere ser igual como Dios. Bueno, de alguna manera a mí este pasaje de luz, de Dios, del Cordero, la lumbrera, y ya conociendo el texto de Génesis del Antiguo Testamento, puedo como ir complementando, ¿verdad? Ir armando esa visión dentro de mi humanidad, claro. Isaías 60:19 dice, ya no será el sol tu luz durante el día. Oigan lo que profetizó Isaías. Isaías, más de 700 años antes de Cristo. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Gloria, Chequiná, la gloria de Dios descendía, el lugar se encandilaba completamente. Juan 8:12. Dice Jesús que Él es la luz del mundo. El verso 24. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. O sea, qué interesante, ¿no? Los reyes de la tierra. O sea, habrán personas, o sea, habrán reyes, ¿verdad? Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, habrán naciones. Si yo siempre he pensado que el más allá no será así como un lugar sin identidad, yo siempre he pensado que mucho de lo que tenemos hoy, de lo que vivimos hoy, pero llevado a un nivel de incorruptibilidad que no tengo idea cómo es, pero, pero yo siempre he pensado que nuestro caminar, nuestro hacer, que inclusive nuestras obras en la tierra, de alguna forma lo que hacemos hoy es como una capacitación a la que Dios luego le sacará punta al lápiz en la eternidad. Y algo estaremos haciendo. Si yo no me imagino el cielo y la eternidad así como sentados aburridísimos oyendo un ángel con una arpa, pero es que para nada, es que no es el Dios que yo conozco. Yo conozco un Dios súper activo, un Espíritu Santo súper creativo, súper inteligente, súper dinámico, con el que yo tengo unas conversaciones interesantísimas. O sea, fascinante. Para mí, el reino de Dios es fascinante y por lo tanto el futuro y la eternidad van a traspasar todo lo que yo he vivido, lo que existe en el planeta Tierra y cualquier cosa que nos podamos imaginar. El verso 25 dice, sus puertas serán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Opa, 24 horas. Para todos aquellos que les gusta la fiesta, bueno, ya saben, ahí no va a haber noche, ¿sí? Porque no va a haber sol, no va a haber noche. O sea, ¿quién sabe cómo será el tema de la dormida? Posiblemente no lo necesitemos. Recuerden que tendremos un cuerpo y que comeremos y que haremos un montón de cosas, pero interesantemente no otras. ¿Mm? Y no nos va a caer mal la comida, por ejemplo. El verso 26 dice, y llevarán a ella
todas las riquezas y el honor de las naciones. Vean qué interesante cómo hasta después del milenio y de los juicios y el juicio de Dios, etcétera, que es esta parte donde estamos, ya pasó todo eso, aún aquí eh, habla del honor de las naciones, para que podamos ver por esta ventana del texto bíblico la honra y la gloria que Dios Padre le dan a Jesucristo. O sea, la importancia de la adoración, de la honra, de la gloria. Sí, y claro que nos examinemos. ¿Le damos honra a Dios? ¿Le damos gloria a Dios? ¿O nos quedamos con una parte del crédito? Y en lugar de decir, el Señor me proveyó, el Señor me dio, el Señor me sanó, el Señor me proveyó, el Señor, nos dejamos un poco del crédito y creemos que fuimos nosotros o que fue nuestra oración. Inclusive muchas veces nos alardeamos. Ah, es que lloré y Dios me contestó. Pero ese lloré está cargadito de orgullo. O sea, creyendo que porque tú oraste, Dios te contestó. Fue tu oración que estuvo muy poderosa, no que la gracia y la misericordia de Dios. El verso 27, nunca entrará en ella nada impuro. En esta ciudad ya no entrará nada impuro, nunca más. Se acabó la impureza, ni los idólatras. ¿No les parece interesante que en uno de los últimos versículos, estamos en el capítulo antes del último del libro Apocalipsis? Aquí es donde Dios ha condensado y está revelando su plan completo, está develando su obra. Menciona la impureza, que ahí nada impuro va a entrar. O sea, dando a entender que eso no es de él, a él no le gusta, no va con él. Pero luego menciona a los idólatras, que ya los estudiamos en el estudio anterior, que usted lo consigue aquí mismo en el playlist, en el libro de Apocalipsis, en mi canal, Alexandra Zamora. Ahí el libro de Apocalipsis, usted va al capítulo 21, del 1 al 8, y tiene el estudio anterior a este. Y ahí estudiamos la palabra idolatría, todos los significados que tiene, inclusive en nuestra época. Pues a Dios no le agrada que nadie le dé la gloria ni a un ídolo de madera, ni de metal, ni de porcelana, ni tampoco es a un ídolo intangible como es el dinero, como puede ser la pornografía, cualquier cosa por la que tú traicionas a Dios, cualquier cosa que sea tu Dios, que sea más importante que Dios, puede ser hasta tu novio. Y dice, ni a los farsantes. Esta palabra está muy relacionada con la palabra hipócritas, que también la estudiamos en el estudio anterior, que es una persona que parece ser creyente, pero no lo es. Hipócrita es la gente que llevaba a cabo un papel en el teatro en la época. Es alguien que pretendía ser algo que no era. Los hipócritas era como, es una palabra con la que se describiría un actor en la época, pero aquí está siendo usada en este contexto a las personas falsantes, farsas, a las personas que viven, dicen una cosa pero viven otra. Se está refiriendo a los creyentes de doble ánimo, a las personas que no son ni chicha ni limonada, a los tibios que Dios vomitará, como le dice a la iglesia de la Odisea, sino que aquellos que tienen su nombre escrito, que tienen el nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El libro del Cordero. Los que tenemos el nombre escrito en el libro de la vida. O sea que hay un libro. Y en ese libro están escritos los nombres de todas las personas que toman la decisión de creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir a una cruz y resucitar de entre los muertos por el perdón de pecados de cada individuo, y que luego ascendió a los cielos
Bueno, ese nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida, el nombre de esa persona que ha creído. Va a estar escrito ahí. Hasta el final de los tiempos, amigo, amiga, míralo. Dice su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. A todos los que han creído, a los que han recibido este regalo gratuito y maravilloso de la salvación. Sí, es que todos los caminos no llevan a Dios. El único camino que lleva a Dios es Jesús, en la cruz del Calvario, muerto y resucitado entre los muertos. Y claro, no puedo terminar hoy este estudio sin preguntarte, ¿está tu nombre escrito en ese libro? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Si tú mueres hoy, ¿tú estás segura que tú vas al cielo? Bueno, si no estás segura, si no estás seguro, ahí donde tú estás, ahí donde estás, si tú puedes, cierra tus ojos, inclina tu rostro como quien se está presentando delante de un rey y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por haber dado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, porque resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Y yo creo que en ese acto me redimió, me salvó, perdonó mis pecados y me dio vida eterna. Si hiciste esa oración, acaban de escribir tu nombre en el libro de la vida. Y nos vamos a ver en ese lugar que Juan nos está narrando. Ahí nos vamos a encontrar. Queridos amigos y amigas, nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Siempre es muy grato tenerte con nosotros. Si te surgió alguna pregunta durante el estudio, no dudes en escribirla. Yo con mucho gusto la contestaré en su momento. Y bueno, te recuerdo, si no te has registrado en este canal y el contenido te gusta, regístrate. Eso nos ayuda para que el algoritmo envíe el contenido de este canal a muchos hogares más, a muchas personas, a muchas familias y muchos más conozcan la verdad. Y también dale un like al programa de hoy. Eso también ayuda. Y desde luego, envía este programa a otras personas que tú crees que se pueden beneficiar. Bueno, sin más por ahora, nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo estudio.